el amor. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos y bueno, también agradecer, como han agradecido el resto de mis compañeros y compañeras, la presencia, el interés y bueno, pues que hayáis decidido pasar la tarde de hoy y gran parte del día de mañana con nosotros. Esperemos, bueno, pues que sea de buen provecho. Mi labor hoy, esta tarde aquí es, bueno, pues moderar un poquito esta pequeña mesa, pequeña en cuanto a cantidad, porque ya veréis que lo que aquí se aborda yo creo que es grande, ¿no? Y bueno, pues como veréis, pues las 4 personas que estamos aquí, cada una en representación de un rol distinto o de una situación vital distinta, vamos a ir exponiendo de alguna manera distintos aspectos para dar un poco de sentido y que podáis entender lo que es y cómo se manejan desde este centro de escucha San Camilo los grupos de ayuda mutua en duelo. Voy a empezar por una brevísima presentación porque luego me explayaré un poquito más y explicarles un poco la dinámica de esta mesa. Empezaré haciendo yo un pequeño encuadre sobre cómo trabajamos los grupos de mutua ayuda en duelo aquí en el Centro San Camilo. A continuación, mi compañera Paloma, que después presentaré como experta en el manejo de grupos de duelo, va a exponer un poco su experiencia a lo largo de todo este tiempo coordinándolos. Y a continuación tenemos a Reina y a María Antonia, que son 2 personas que en su momento, por las circunstancias de su vida, pues les llevó a buscar esa ayuda en duelo y formaron parte de un grupo terapéutico de duelo y nos van a contar aquí su experiencia, su testimonio de cómo lo vivieron. Muy bien, pues comienzo. De entrada, comentaros que el Centro de Escucha San Camilo es un centro especializado principalmente en pérdidas por fallecimiento de seres queridos. Como decía, es un servicio de ayuda a la persona en situación de pérdida y la gran mayoría pues tiene que ver, no solamente trabajamos por pérdidas por fallecimiento, todo tipo de pérdidas, ya ha quedado un poco recogido a lo largo de la tarde como los duelos no solo se realizan por la pérdida del ser querido, sino por otras muchas circunstancias de la vida, pero sí es cierto que por la muerte de las personas que amamos pues es aún mucho más complicado a veces con los propios recursos salir adelante. ¿De qué manera intervenimos? Bueno, pues intervenimos principalmente en estos centros con personas con alto riesgo de sufrir duelo complicado. Bueno, pues todas aquellas personas que tienen algunos rasgos característicos, bien sea por las circunstancias de la pérdida, bien sean por sus propios rasgos, estructura de personalidad, están sintiendo que tienen dificultades para salir por sí solas adelante y sostener la pérdida del ser querido. Y nuestra labor en este caso, tanto de forma grupal como individual, es prevenir que ese duelo llegue a la complicación. También trabajamos con personas que ya de por sí vienen con un duelo complicado, pues duelos cronificados con 10, 15, 20, 30 años, en lo que vemos que la persona se ha quedado, como nosotros solemos decir, enganchados en alguno de los aspectos de esa pérdida y no han conseguido, bueno, pues han fracasado un poco en el intento de salir adelante. Entonces la intención es trabajar con ellos para evitar, como dice ahí, males mayores. Las personas que tienen alto riesgo de sufrir duelo complicado, intervenimos, pues eso, con grupos de personas vulnerables y de esta manera se prevén en la mayoría de los casos formas más graves de vivencia de la pérdida. Si tienen curiosidad, pues al final también podemos, si hay tiempo, incidir un poco cuál podrían ser algunos de esos rasgos que pueden generar, bueno, pues un poco la idea de que la persona pueda derivar en un duelo complicado. Y en las situaciones de duelo complicado, tratando las variables que están impidiendo la evolución adaptativa del propio proceso.
¿De qué manera solemos trabajar? Bueno, pues con intervenciones individuales y en grupos de mutua ayuda, que es lo que aquí se va a abordar. No todas las personas, seguramente Paloma incidirá algo sobre esto, no todas las personas tienen rasgos o perfiles para poder entrar en grupos de mutua ayuda, incluso aunque ellas mismas consideren y deseen entrar, es importante que tengamos en cuenta que no todo se puede trabajar en grupo y que incluso algunas cosas es contraproducente trabajarlas en grupo por la propia persona y por el bien del propio grupo. Los grupos de ayuda mutua, bueno, pues qué decir, ¿no? Si las personas con nuestra necesidad social somos seres gregarios que necesitamos a los otros, ¿verdad? Entonces las personas de manera formal o de manera informal siempre hemos buscado reunirnos para compartir nuestras alegrías y principalmente también nuestras penas. Lo necesitamos, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque cuando buscas fotos de grupos, casi todos son grupos de mujeres. Entonces te llama un poco la atención cómo la gran necesidad que tenemos los seres humanos en general y las mujeres en particular de compartir nuestras situaciones difíciles, y parece como que se relativiza, ¿verdad?, al tenerlo que presentar ante los demás. Los grupos tienen un objetivo concreto. Es muy importante que cuando alguien decide me voy a formar para coordinar un grupo, tenga claro que no llegamos al grupo y empezamos a manejar lo que allí salga de la manera que salga. Partimos con un horizonte, partimos con un objetivo general. Este es uno que yo he puesto aquí, pero se podría definir de muchísimas maneras. Por ejemplo, pues ayudar a pensar sin sentimientos invalidantes sobre la pérdida, recordar al ser querido con tristeza pero sin profundo sufrimiento, facilitar la adaptación a los nuevos roles y conseguir una sana adaptación a la vida cotidiana. Pues ahí es nada, ¿no? Después de un duelo, este podría ser como horizonte nuestro objetivo en el trabajo de los grupos de ayuda mutua. ¿Cómo son las características de estos grupos? Pues nosotros aquí en San Camilo manejamos en torno o coordinamos en torno a unos 20 grupos al año, grupo arriba, grupo abajo. Están compuestos entre 10, 12, a veces llegamos incluso a 15 cuando las circunstancias obligan, pero yo creo que 10 personas es un número más que apropiado para un buen manejo de un grupo de ayuda mutua. Incluso con 8, 7 personas se puede llevar bastante adecuadamente un grupo. En torno a 1 hora y media, 2 horas, más bien 2 horas de duración para que todos los componentes del grupo puedan participar de alguna manera. Nosotros tenemos unas 32 sesiones al año. Pues si se ponen a echar cuentas, si os ponéis a echar cuentas, pues aparecen como unos 9-10 meses en los que se aborda la fase aguda de la pérdida. No olvidemos que quien está dentro de un grupo de duelo es porque está teniendo dificultades por sí solo para manejar ese duelo, con lo cual necesita un tiempo y un recorrido. No solo son las sesiones, sino el recorrido que haces de una sesión a otra con tu propio trabajo particular. Nosotros hemos optado, porque bueno, la experiencia nos ha devuelto que esto es válido, trabajar con pérdidas similares, con pérdidas pues que tienen que ver, pues, grupos con personas que han perdido seres queridos por causa de suicidio, grupos de personas que han perdido padres o que han perdido hijos, y así de alguna manera los pretendemos agruparlos para trabajarlo de una manera. ¿Por qué? Porque podría ser de otra manera, podría ser cualquier tipo de pérdida y trabajarlo también en grupo, pero sí que es cierto que al compartir una pérdida similar en cuanto a las características, se genera muchísimo más sentido de pertenencia y se refuerza mucho el papel de unos a otros. Unos sirven de modelos a otros de cómo va evolucionando en sus propios duelos.
casi siempre, por no decir siempre, contamos con una persona que es facilitadora y otra cofacilitadora, es decir, siempre dos personas. ¿Por qué? Bueno, pues porque son muchas sesiones, son muchos meses, a una persona le pueden surgir circunstancias, bueno, pues siempre hay otra que en ese momento puede seguir manejando el grupo y así no se corta la sucesión, porque eso es muy importante. La continuidad es un aspecto fundamental en general en cualquier terapia, como sabemos, pero sí que es verdad que en duelo que una persona tenga que estar sin acudir a sus intervenciones de ayuda un mes entero, pues puede haber bajones importantes, sobre todo al principio. Después ya es verdad que cada vez se pueden ir distanciando más y la persona cuenta con sus propios recursos para tirar para adelante. Son grupos cerrados o semicerrados, que quiere decir que todos empiezan en el mismo momento y todos terminan en el mismo momento. ¿Por qué lo consideramos así? Bueno, pues un poco por lo mismo, porque el que todos empiecen en un punto determinado, al margen de en qué momento de su duelo están, y que terminen en el mismo punto, evita que cada vez que se reengancha alguna persona al grupo haya que empezar de nuevo con todas las presentaciones, haya que empezar de nuevo con todo lo que se ha trabajado, y esto pues hace que el ritmo sea mucho más lento y que haya personas pues bueno, pues que sientan que están perdiendo parte de su tiempo en dar bienvenidas y demás. Bueno, pues se va trabajando. Es verdad que cada persona tiene su propio ritmo, pero al ser en un margen tan largo de tiempo, pues da pie a que cada uno lo vaya haciendo como necesite hacerlo. Desde el Centro de Escucha San Camilo entendemos los grupos de mutua ayuda como espacios para compartir una vivencia similar, que proporcionan sentido de pertenencia, como he dicho antes, porque en estos momentos uno se siente en tierra de nadie, como que esto que me pasa a mí no le pasa a nadie, este dolor tan profundo que yo siento solo le siento yo. Entonces, cuando yo me pongo ante un grupo de personas que te están diciendo, incluso con tus mismas palabras, están reflejando lo que a ti te ocurre, da mucho sentido de comprensión y de, bueno, no estoy sola en el mundo con esto. Y esto siempre aporta, esta complicidad de alguna manera aporta consuelo. Los entendemos como grupos que reducen el sentimiento de soledad, justo por lo que acabo de comentar, con una comunicación horizontal. No están los que saben más, los que saben menos, no, porque incluso el propio o la propia coordinadora del grupo se pone a disposición de la experiencia de los demás, y los expertos en su sufrimiento es cada uno de ellos, no es el que está de alguna manera ahí en su coordinación, ¿no? Donde no se aconseja, sino que se comparte, y esto es importante porque además, ya lo comentará Paloma, pero nosotros huimos de que salga la figura del consejero o la consejera y empiece allí a un poco arengar de cómo se tienen que vivir los duelos, donde se establece una red de apoyo. El propio grupo es una red de apoyo emocional e instrumental porque genera muchas formas de manejo del propio duelo. ¿Por qué son, desde nuestro punto de vista, beneficiosos para trabajar estos grupos? Pues porque escuchar a otros relativiza lo propio. Cuando yo tengo que presentar al otro mi dolor, de alguna manera la experiencia nos dice que yo relativizo porque tú también estás doliente, porque tú también estás sufriendo y tú me vas a contar el tuyo y yo necesito también acoger el tuyo. Y de esta manera, en ese instante, me olvido un poco del mío y me pongo en disposición de empatizar con el tuyo. Y eso es muy beneficioso para la persona que se salga de ese bucle, ¿no?, de su propio dolor. Activa la sensación de manejo de la propia vida. Bueno, pues parece que tiramos para adelante, pues parece que las demás personas también tienen capacidad de salir, ¿por qué yo no? Activan en sí mismos instrumentos confrontativos, reparadores, disuasorios, equilibradores. Cuando yo voy escuchando a los demás, me ayuda a entenderme, a equilibrarme, a ver cómo yo me estoy sintiendo de una manera desproporcionada aquí. No quiere decir que nos tengamos que ajustar todos a lo mismo, pero sí a mí me ayuda a entender que lo que me está pasando a mí es, pues en estos aspectos sería manejable de esta manera, en estos otros aspectos yo tengo esta otra característica. Y como decía antes, son herramientas en sí mismos de cambio.
facilitan la participación activa en el desarrollo de recursos y en la propia provisión de apoyos, porque además se suele generar unas dinámicas relacionales entre los propios componentes del grupo que va mucho más allá del grupo. Va mucho más allá del grupo porque generan muchas veces sus propios grupos de WhatsApp y ellos mismos luego quedan para ir a eventos. Pues aquí a estas propias jornadas muchas veces han quedado grupos para venir juntos, para vivirlo juntos, para expresar luego lo que les ha removido juntos, y eso ya de por sí, ante sentimientos de tanta soledad, pues viene muy bien. Y fomentan aprendizaje en el afrontamiento de problemáticas que de repente dices, oye, pues se me está adelantando en el tiempo y resulta que esto que contabas tú el otro día es lo que me está pasando a mí ahora, ¿no? Y bueno, básicamente entender que el grupo sobre todo es sano porque, a diferencia de las terapias o de las sesiones individuales, donde no llegas tú, por muy profesional que seas del duelo, por lo general siempre llega el grupo. Y bueno, pues dicho esto, voy a dar la palabra a mis compañeros y para empezar voy con Paloma Santos. Primero hago una breve, que sé que te gustan breves tus presentaciones, voy a hacer una breve presentación de a qué te dedicas y quién eres, ¿verdad? Paloma Santos es máster en intervención en duelo, también es máster en counseling, es asesora filosófica, a lo que se dedica en la actualidad, ¿verdad? En un centro de estudios, tengo entendido. Sí, bueno, ya matiza ella. Y además pues lleva más de 10 años como voluntaria en esta casa y en el centro de escucha San Camilo en particular, donde durante este tiempo Paloma ha coordinado pues muy acertadamente varios grupos de ayuda mutua en duelo y bueno, pues fruto un poco de toda esta amplia experiencia, pues está aquí para compartirla con nosotros en esta mesa y para orientarnos, por si alguno de vosotros pues tuviese interés en profundizar más en el mundo de los grupos de terapias en duelos, porque es todo un mundo verdaderamente, lo vais a ver. Muchas gracias, Paloma. A ti. Sí, ¿no? Vale, es que no sé si... Sí. Gracias, Marisa. Bueno, pues en principio dar las gracias a los Camilos por la formación y por haber entrado en mi vida, que la verdad es un cambio, ¿no? en mi vida. Gracias a Marisa por invitarme, por ser profesora y por tantas cosas, ¿no? Y en el mundo del grupo también le quería dar las gracias a Valentín, que es el que me introdujo. Angelines un día, muchos la conocéis, me llamó y de repente yo era escucha individual, y me dijo, me ha dicho Valentín si quieres estar con él en un grupo de duelo. Y nunca me lo había planteado y bueno, pues de repente dije sí. Y bueno, y desde entonces estoy con grupos de duelo, que como has dicho Marisa, es todo un mundo en sí mismo. Y quiero dar las gracias a toda esta parte de formación y a esta parte, que son personas que han asistido a grupos de duelo, de las que he aprendido muchísimo, de ellas que están aquí presentes, de la mayoría, por no decir de todos los que he conocido. Y bueno, vengo a presentar o a hablaros de mi experiencia como, en principio, cofacilitadora con Valentín y luego facilitadora. Y aquí he visto a Concha, que ha estado conmigo en uno de los grupos, en el que estuvo con Reina. Y bueno, pues me dijeron que sea como muy práctico desde mi experiencia, bueno, pues lo que he ido aprendiendo, y se aprende también de meteduras de pata, de intuir que no se hace bien, hacer autocrítica, de llamar a Marisa, decir me ha sucedido esto, por dónde podemos tirar, y sobre todo de ser honesto cuando hay algo que entendemos que nos supera, que no vamos a saber hacer, y en lugar de seguir caminando, pues se para y bueno, pues se puede hacer una reflexión. Y no me ha llegado el caso nunca de dejar un grupo, pero entiendo que si llegara un momento que me superara,
hay una cofacilitadora, bueno, digo porque siempre somos mujeres, ¿no? Pero bueno, pues tener la suficiente honestidad de decir me supera, o por circunstancias familiares, personales o de la propia práctica, y bueno, pues se pasa a otra persona, ¿no? Bien, pues para mí lo he intentado dividir y poner como ejemplos. Pues hay una parte fundamental en grupo que es la acogida. Y desde esa acogida, pues que se sientan todos los que van a participar, que son entre ellos desconocidos. Van a presentarse a un grupo y van a dejar todo lo que es lo más profundo que ellos tienen en ese momento, que es su dolor, y lo van a poner encima de la mesa, ¿no? Y para que los demás lo escuchen. Entonces, hacer de esas primeras sesiones, no solamente la acogida de hola el primer día, sino de las primeras sesiones. Yo extiendo un poco la acogida pues a esas primeras sesiones en las que empieza la narrativa y en las que vienen todo el mundo como si muy metidos en su mundo, y empiezan bueno, pues a narrar lo que les va pasando, lo que les está sucediendo, los miedos que tienen, y también escuchan los de los demás. Yo creo que aquí también es muy importante decirles desde el primer momento que estas primeras sesiones son difíciles, que son duras, porque uno viene con mucho dolor y va a estar escuchando el mucho dolor del otro. Y se invita siempre a esa escucha, sobre todo para que no se vean como superados, y porque si a lo mejor eso no se les puede explicar bien, no se les puede normalizar, pues que es normal que en estas primeras sesiones sean así, pues a lo mejor algunas personas deciden no volver al grupo, no porque no hubieran estado a gusto en el grupo, sino porque les ha superado, ¿no? esa situación. Y, por ejemplo, en este último grupo que estoy llevando, pues una de las primeras sesiones, pues como has dicho, Marisa, casi todos son mujeres, pero hay, bueno, pues un señor, y cuando empezó a escuchar a la tercera persona, pues empezó a ponerse nervioso, y bueno, pues le invité a si quería salir. Bueno, pues hay que ser flexibles, ¿no? ¿Quieres salir? ¿Te estás encontrando mal? Y lo dijo así, dice, es que como yo vengo muy mal, pues escuchar el dolor de los otros me está superando. Bueno, pues le invitas un poco a que siga escuchando, y que si se ve superado por el momento, bueno, pues que se levante, que no pasa nada, se levante, se oxigene, y si quiere volver, y si no, no. Y yo creo que al normalizarlo y al decir él que se estaba encontrando mal, bueno, pues empezó a tranquilizar y terminó la sesión, y de hecho ha continuado en el grupo. Y ya no solamente eso, sino que a la tercera sesión, que ya vamos por la tercera sesión, ya ha comentado pues que realmente el hecho de escuchar y de decirlo él, lo que le ha sucedido es que se ha dado cuenta de que no era el más doliente del mundo, sino que ya ve que otras personas, pues que le pasa lo mismo que a él, que él ya no es el hijo que ha perdido a su padre, que es el único que le ha sucedido eso, sino que hay casos que son... podemos decir, no, son distintos, pero bueno, un poco la palabra de que son casi peores, porque hay más soledad en ese entorno, y bueno, pues esas cosas hacen también que, bueno, pues que se vayan sintiendo a gusto, ¿no? La importancia de la escucha y la importancia de la narración. El narrar cada uno con sus palabras, desde esa honestidad, no intentar que esa narración sea desde la sinceridad, y no diciendo cosas que esperan que los demás escuchen, ¿no? Y desde un lenguaje que se nota a veces que no es el suyo, sino bueno, pues es que cada uno lo diga pues como le sale. Y es un poco también normalizar eso, porque algunos nos dicen, ay, yo es que no, si ha venido alguien que tiene un dominio del lenguaje, pues la otra persona a lo mejor dice, ay, yo es que no me expreso tan bien. Bueno, te expresas pues como tú eres, que es de lo que se trata, en conocerte a ti, escucharte tu dolor y escucharte tus palabras. No puedes poner otras palabras que no sean las tuyas, ¿no? En estas primeras sesiones, pues yo creo que lo que también se va notando es que el dolor compartido es un poco menos dolor. Y eso también hace que, bueno, pues que la gente llegue a los grupos y que se vaya generando pues una confianza, porque también la mayoría de las personas lo que también dicen en grupo es que
a veces por el tiempo que ha podido pasar desde la muerte de su ser querido, otros por el círculo en el que se mueve. A veces el grupo es el único sitio donde es un espacio de tranquilidad, de expresión de sus sentimientos, del llanto. Hay muchos que nos dicen eso, que es el único sitio donde pueden llorar. Y no se sienten juzgados, ni se sienten parados, nadie les para, se sienten acogidas las lágrimas, que es muy potente el hecho de que nadie les diga, bueno, pues venga ya ha pasado mucho tiempo, ya tienes que estar bien, y bueno, pues todas estas cosas que son mucho los consejos desde fuera. Yo muchas veces les digo que en el duelo aparecen todos los sabios alrededor de lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer. Pero nadie pregunta qué necesitas. Y entonces, en el proceso ese de duelo también es interesante en grupo, pues cómo entre ellos el hecho de no aconsejarse es muy potente, porque lo que van es compartiendo sus experiencias de vida. Y entonces vuelve a ser muy rico los grupos. También desde el principio yo creo que es muy importante dejar bien marcadas las normas, para que yo lo suelo pasar a fotocopia, pero si no, hay otros escuchas que los que hacen es escribirlas en una pizarra, que suele haber en algunos, y si no, pues se pasa, pero bueno, pues hay varias formas. O no hacer nada de eso y decirlas en alto y no pasa nada, ¿no? Luego ya cada escucha, como facilitador y cofacilitador, también tiene su estilo. Bueno, pues esa flexibilidad también. Y es un repaso primero se van diciendo las normas. ¿Por qué yo creo que es importante? Creo, porque lo he aprendido también de ellos, porque si hay que echar un poco, hay que parar a alguien, o hay que echar un poco como la bronca, por decirlo de alguna forma, se recurre muy bien a las normas. Si hay alguien que habla mucho y se pasa de tiempo o aconseja, pues en lugar de decir no se tiene que hacer esto, y que suene como que le está echando un poco la bronca, pues recuerda que en las normas que estuvimos viendo no se aconseja, si puedes dar tu experiencia sobre lo que ha sucedido, pero no es un consejo. Sobre la puntualidad, bueno, pues en las normas que los podéis encontrar, el respeto a los tiempos también, el no cortar a las otras personas. ¿Ves? Hay personas que son más impulsivas y al principio pues a lo mejor cortan porque quieren decirle algo que puede ser muy bueno al grupo, pero como hemos dicho en las normas, respetamos, escuchamos, y luego hay tiempo suficiente para hablar todos. Y yo creo que esas siempre son como muy, muy potentes para ir gestionando el grupo, porque si hay normas, pues yo creo que también todo el mundo se siente como cómodos. ¿Qué sucede si hay alguien que se las salta reiteradamente? Bueno, pues ahí la primera vez que te encuentras con algo así, bueno, pues tiene una dificultad. Para mí el caso un poco más extremo, por decirlo de alguna forma, pues ha sido una persona con la que luego hablé con Marisa, pues una persona en un grupo que llegó un punto en el que se creyó por encima del grupo, y creía que su dolor, y que bueno, pues que era mucho más que los demás, y como era mucho más que los demás, pues los demás se podían callar, porque ya ella tendría que estar hablando pues la hora y media o las 2 o las que se le hubieran puesto a esta persona, ¿no? Este caso lo llevábamos Concha y yo, y recuerdo que comentamos que algo pasaba porque no había una unión en el grupo, que a la altura de esas sesiones ya se nota que hay una cohesión entre el grupo. Y bueno, pues quizá el error, el fallo o la inexperiencia, porque era el primer caso así tan fuerte que nos encontrábamos, pues es no haberlo hecho a lo mejor 2 sesiones antes, a la que se produjo un poco el corte, la invitación a esa persona de que no siguiera en el grupo, porque el grupo no avanzaba, y no avanzaba por algo pasaba, y bueno, pues uno se para, y ¿qué está sucediendo aquí? Y desde ¿qué está sucediendo aquí? Es que esta persona se le invitó a ir a un individual, porque necesitaba todo el tiempo para esa persona. Y bueno, pues a partir de ese momento, luego reconduces un poco el grupo, y fundamentalmente lo enfocamos en el aprendizaje que hemos aprendido,
de esto. Y entonces las personas que se quedaron en el grupo pues comentaban que habían aguantado determinadas expresiones de esta persona fuera del grupo y tal. Bueno, y le dimos un poco ahí la vuelta, pues diciendo, bueno, pues hemos aprendido, os habéis defendido, gestionamos sentimientos y continuamos el grupo. Pues al final se lo comentaba Marisa, quizás es dar otra oportunidad y a lo mejor es dar una, pero no dar 3 o 4, porque 3 o 4 oportunidades es casi un mes, porque es una sesión a la semana y entonces pues pasa así demasiado tiempo. Bueno, luego el grupo continuó y la verdad es que luego continuó bastante bien y esta persona se fue como diluyendo, y se terminó y hicimos un poco el cierre del grupo y bueno, y bien, ¿no? He dicho por ellas también. Grupo como aprendizaje, pues sobre todo el aprendizaje es encontrarte con la humanidad de otros que también están sufriendo como tú. En otro grupo otra persona dijo que para ella el grupo había supuesto una bofetada de realidad porque ella venía al grupo creyéndose pues que era lo más grande que le había pasado en la vida a ella y vamos, y es que no había nada peor lo que a ella le había pasado y encontrarse con otras personas, bueno, pues ella lo expresó así, una bofetada de realidad, le había puesto los pies en el suelo y entendía que ese fue el punto en el que empezó su duelo. Era una persona que ya había trabajado con psicólogos bastante, tenía un lenguaje, bueno, pues muy académico de psicólogo, de haber trabajado mucho, pero ella, bueno, pues ella fue al grupo porque sabía que algo le faltaba un poco esa conexión humana con otras personas, conectar con el dolor de otras personas y para ella fue bueno, pues como un antes y un después, pero desde muy al principio del grupo y evolucionó, pero porque conectó con su parte humana también, ¿no? En ese sentido. Las normas que ya os he comentado, más cosas. Bueno, pues las intervenciones. Lo que es las intervenciones os he dicho un poco, bueno, desde mi experiencia, que cada uno se ajuste a su lenguaje. Para mí es algo, en esas primeras sesiones, pero eso es algo mío, no es porque ni sea ni bueno ni malo. Llevar un grupo, me parece que es importante saberse el nombre. En la segunda, tercera sesión, saberse el nombre de todos. Porque eso hace que, entre ellos se empiezan a escuchar, pero si los facilitadores y cofacilitadores los vamos nombrando, pues también hace que se sientan ellos en ese grupo, se sienten nombrados por lo que se siente en el personaje de su historia y bueno, les invitas hay personas que a lo mejor hablan mucho y le puedes decir, pues como está María Antonia, me lo invento, bueno, María Antonia, esto ya lo has dicho, lo has repetido, tal, si no te importa, pues tal, o bueno, reina, y decirlo, entonces al nombrarlo lo paralizas ahí un poquito más si nos pasamos, o al revés, si ves que esa persona está a lo mejor con ese lenguaje no verbal, porque hay que observarlo, pues moviendo así la cabeza, que es muy dado, estás escuchando a alguien relatar su historia y hay muchas personas que están gesticulando y están asintiendo, pues la invitación, y si te sabes el nombre, pues María Antonia, veo que estás asintiendo, bueno, quieres contar algo en relación a esto, porque estás diciendo que sí con la cabeza, porque hay personas que por su timidez o porque no están acostumbradas a lo mejor a moverse en más grupos, les cuesta mucho empezar. Y hay personas que dicen, no, yo soy muy tímida, me cuesta mucho hablar, y dicho eso, empiezan a hablar y a lo mejor no paran. A lo mejor incluso por el propio nervio que le da, y bueno, pues a mí me parece que eso siempre es importante. Pero ya os digo que lo mismo no lo es, pero yo creo que sí, ¿no? La fuerza de la escucha, pues sentirse escuchado para las personas que están en grupo, por mi experiencia, al final de las sesiones, cuando a lo mejor les invitas a decir, bueno, pues cómo te has sentido o qué te llevas de esta sesión, la mayoría es poco gracias y por escucharme, ¿vale? El silencio, ¿no? Cuando hay una persona a lo mejor está diciendo algo, pues que se nota que a veces no es ni tanto del duelo en concreto de esa pérdida, sino de algo de su historia de vida. Y a veces dicen, es la primera vez que lo he verbalizado desde hace muchos años, o lo he dicho en alto, y bueno, pues
que nadie hable en ese momento y mantener ese silencio como para que las palabras caigan y que se asienten, pues son poderosas porque es la escucha. Y entonces, pues esa persona vuelve a la sesión y porque sabe que tiene ahí un grupo de personas que, bueno, pues que sobre todo le van a escuchar, ¿no? Es la fuerza. La validación, pues ir validando siempre, incluso pues cuando alguien dice es que me siento mal por sentir rabia o sentir tal o sentir, bueno, pues normalizarlo, pero en esa normalización a mí siempre me gusta decir, bueno, esto es normal que sientes, pero no normal no porque lo simplifiques, o lo hagas pequeño, normal porque, bueno, pues es natural, cómo no vas a estar triste, cómo no vas a sentir miedo, cómo no vas a sentir rabia, ¿qué otra cosa puedes sentir? Si se ha muerto y tienes ese dolor, pues tristeza. Y es verdad que fuera de los grupos, pues a veces esa tristeza la meten en un cajón, la dejan aparcada porque ya tienen que vivir riendo, vivimos un poco en una cierta dictadura, ¿no?, de la felicidad, que tenemos que estar todos felices. ¿Cuánto tiempo hace? 2 meses. Bueno, pues a los 2 meses ya tienes que estar contento, feliz, bueno, un poco ahí en esa dinámica y ver ese espacio donde uno puede sacar ese cajón, ¿no?, y expresar sus sentimientos, y ya cuando se ven con toda la libertad del mundo para llorar y que no se les corta el llanto, pues como muy bien a mí me enseñó Marisa, ni se les da el pañuelo, sino siempre se deja ahí esa persona y se le invita, bueno, el pañuelo, en grupo generalmente ponemos 2, porque si es un grupo grande, bueno, y si no, pues uno se levanta y, bueno, pues, y coge el pañuelo y sigue llorando el tiempo que necesite. Y, ¿no? Y, bueno, perdona y no tenemos nada que perdonar, lloras. Yo muchas veces miro al grupo y les digo, tenemos que perdonar algo, y todos no, bueno, pues seguimos llorando. Y para mí también es muy potente cuando alguien está llorando, expresando sus sentimientos y observa cómo lloran. Esas lágrimas compartidas, a mí también. Y a veces, yo era una de las preguntas cuando me estaba formando, recuerdo, y si te supera y lloras, y recuerdo que decía Marisa, pues lloras. Que no lloremos los cofacilitadores a que nos tengan que consolar, pero es verdad que hay casos en los que dices, ¿cómo no te vas a emocionar? Y a lo mejor no se te caen las lágrimas, pero la emoción, sí, bueno, pues carraspeas y bebes agua. Y a mí, no, yo sí me he emocionado, decir, pues qué emocionante, a veces es como lo has dicho, el sentimiento lo has vivido con otras personas, pero hay personas que lo dicen de tal manera que es que te llegan y, bueno, pues te emocionas, pues cómo no, yo me supongo que ver la emoción de todo el mundo pues también es bonito, ¿no? Es también un regalo. Bueno, no sé si me estoy ya enrollando mucho, seguro. Porque yo puedo empezar, es como un tema que me apasiona. ¿Un poquito más? ¿O ya pasamos a ella? ¿Sí? Bueno, pues otra parte importante yo creo que es cuando se presenta en duelo, ellos saben que están tristes, pero no entienden qué es eso del duelo, y cuando de repente le hablas, bueno, pues este es unas tareas, un camino, y dicen, pues vale, pero ¿esto qué es? Me parece que es muy potente, pues cuando no estáis enfermos, el duelo no es una enfermedad. En realidad esto no es una terapia psicológica, esto es un camino que vamos a andar, vamos a empezar todos juntos. Los que estamos allí, facilitadores y cofacilitadores, os damos esas herramientas, pero quien las utilizáis vais a ser vosotros, porque son con las que os vais a ir luego, ¿no? Os tenéis que ir con cosas del duelo. Que pierdan el miedo a que no van a olvidar, porque no se puede olvidar a que esa persona que se ha amado, que empezar a aprender a hacer una vida, a reír, no es traicionarlos, ¿no? Eso es algo que también es muy, muy recurrente. Trabajar la culpa, porque la culpa siempre aparece, ¿no? Si no es de una manera, puede haber culpas como más irracionales, que son más difíciles, pero hay una culpa que, bueno, pues se va trabajando. Bueno, pues al explicar las etapas del duelo, pues identificar cuáles son para que luego vean ellos mismos su propio avance. Y bueno, pues el grupo, yo ya estoy metida como en este mundo de grupo. Individual, pues si me dais individual, yo haré individual, pero me parece muy rico porque es una vivencia y una riqueza, y sobre todo, y es algo que siempre os he dicho porque lo siento así, me parece de una absoluta valentía ir a un grupo
saber que no vas a ir a hablar del tiempo, sino que vas a ir a hablar de algo que sabes que te duele. Pero van, y van el siguiente día, y van el siguiente día, y aparecen y dicen, y yo siempre les digo, gracias por estar aquí, y ellos dicen, no, no, gracias a vosotros, y andamos ahí con las gracias, pero porque es verdad, y lo que enriquece, pues encontrarse con grupos humanos tan estupendos, porque es que encuentras como lo más humano, la honestidad, los sentimientos profundos y todo lo que ellos se llevan y nosotros también. Y bueno, pues gracias, porque los grupos, ahí lo estoy yo, enganchada. Me encanta. Pues muchas gracias, Paloma, por compartir la experiencia tuya, porque sin duda todo lo que ayude a perfilar algo tan complejo como coordinar un grupo, pues viene muy bien. Muchas gracias. Nada, a ti, gracias. Bueno, es curioso, ¿no? Te estaba escuchando y pensaba cómo se crece desde la vulnerabilidad compartida, ¿verdad? Cómo arraiga uno ahí. Bueno, pues ahora voy a presentar a Reina, ¿verdad? Tú eres Reina. Reina, bueno, pues ella vino al centro de escucha por la pérdida de su madre. Hacía unos meses ya, cuando llegaste tú, que había fallecido tu madre, ¿verdad? 2 meses. 2 meses. Su madre enfermó de cáncer y estuvo tratada aquí en Madrid. Ella es de Venezuela. Y bueno, pues ya cuando vino llevaba un tiempo viviendo allí. Y uno de los motivos por los que está aquí sentada es por cómo ella, por su forma de vivir y de compartir ese duelo en el grupo. Ella misma ahora pues nos lo va a contar. Muchas gracias, Reina. Buenas tardes a todos, muchas gracias a Paloma, muchas gracias a Concha. La verdad es que compartir la experiencia con ustedes me parece una manera de agradecer la forma como me ayudaron a salir de un proceso bastante difícil, la verdad. Este trabajo que hacen monitoreando los grupos de escucha, voluntariado, definitivamente es un trabajo muy importante, es un trabajo que aporta muchísimo. Es un trabajo difícil, no es un trabajo fácil, lo veo desde el otro lado de la acera, lo veo desde mi propia experiencia, ¿no? Con decirles que en primera instancia no fui yo quien directamente buscó el grupo, en primera instancia fueron mis hijas quienes me conocen y que se dieron cuenta de la forma como estaba de afectada por la pérdida de mi madre y que definitivamente no había forma de salir, que estaba como atascada en un proceso emocional y en un proceso de duelo en donde me había prácticamente perdido de quién era yo. Nunca en la vida había vivido un proceso de esa manera. Y ellas fueron las que ubicaron la información, las que ubicaron el grupo y las que literalmente me llevaron de las orejas a asistir al grupo. Se los agradezco enormemente a mis hijas y se lo agradezco enormemente a Paloma y a Concha porque definitivamente la experiencia significó un cambio importante y que volviera otra vez a ser yo. Que pudiera de alguna manera entender todo el proceso por el cual estaba pasando. Un proceso normal, un proceso que para algunas personas es más fácil de llevar, para otras es un poco más difícil, pero que definitivamente tienes que trabajarlo para salir de él. Yo era de las personas que estaba convencida de que todos estos procesos difíciles en la vida, los procesos de pérdida, los procesos de duelo, pues se resuelven como dice, digamos, el común de la gente, con el tiempo. Había perdido a mi hermano menor 8 años antes que mi madre. Me había involucrado muchísimo en el proceso de enfermedad de mi hermano, que también fue cáncer, pues estando él definitivamente siendo un hombre muy joven. Fui con él su cuidadora principal durante los 11 meses de evolución de su enfermedad. Y bueno, cuando mi hermano falleció, pues, falleció, con el tiempo te vas a sentir mejor. Y lo fui dejando con el tiempo, hasta que la vida me volvió a llevar al mismo proceso con mi madre. Cuando me dan el diagnóstico de cáncer de mama, lo primero que pienso es
yo no puedo volver a pasar otra vez por esto. Y se reactiva el duelo no superado de mi hermano, 8 años después. Vivo con mami todo su proceso de enfermedad, que fue 11 meses aquí en Madrid, con todos los recursos, con toda la manera de abordar la enfermedad de una forma totalmente distinta a la experiencia anterior desde el punto de vista del manejo de la enfermedad, pero repitiendo nuevamente el rol de cuidador principal. Hasta que, bueno, finalmente pues llega desenlace, mami fallece, y entonces ahí sí es verdad que ni tiempo ni nada, o sea, atascada totalmente con 2 procesos de duelo simultáneo. Un duelo cronificado, supuestamente superado, que yo creía superado, que no estaba ahí porque se reactivó inmediatamente. Y la pérdida de mamá, que bueno, después de haber pasado 11 meses con mucha esperanza de la superación de la enfermedad por todos los recursos puestos a disposición de su enfermedad, pues finalmente recorrimos todo aquello. Entonces llego al centro de escucha un poco pensando si me está haciendo falta algo, pero con la resistencia a exponer lo que te está pasando. Pensando, definitivamente necesito ayuda porque el tiempo no lo va a resolver. Ya me había demostrado a mí misma que eso no se resuelve con el tiempo. Pero con aquella resistencia de exponer ante otras personas que no conoces, que te las encuentras por primera vez allí, pues lo que te está pasando. Y entonces, bueno, como dice Paloma, las primeras sesiones son un poco de expectativa, un poco de qué pasa en los demás, un poco que no entiendes qué te pasa a ti. Te comparas con tu entorno más inmediato. Yo tengo la bendición de una familia pues muy cercana, muy apoyadora, mi marido, ¿qué les puedo decir? O sea, todo el tiempo allí, mis hijos, mis amigos, pero aquello no era suficiente. Entonces el reconocer que necesitas ayuda, que necesitas de alguna manera ir a un sitio donde puedas expresar lo que sientes, pero más que expresar lo que sientes, más que desahogar, más que llorar, más que un sitio donde sientes consuelo, es la comprensión de ese proceso. Y es concientizarte que muchas de las cosas que te recriminas, de alguna manera tienes que entenderlas y tienes que de alguna forma humanizarte tú mismo. Sobre todo porque cuando has sido cuidador principal de la persona que has perdido, el duelo no es solamente la pérdida, el duelo no es solamente la tristeza, el duelo no es solamente la ausencia. El duelo es el desgaste del recorrido hasta que llegaste a ese momento. Entonces, eso pienso yo que como experiencia hace a la experiencia de duelo distinta. Creo que no es igual cuando, ok, si sientes una tristeza muy grande, sientes la ausencia, sientes el querer estar con la persona, sientes el quererle volver a abrazar, el quererle volver a decir cosas. Pero además de eso, llegas con un desgaste y llegas con algo que en el caso mío fue muy importante, con culpa. Entonces, la superación de la culpa es un aspecto fundamental, en el caso mío, para superar el duelo. ¿Por qué? Porque tú racionalizas y la razón te dice algo. Te dice, ok, tú hiciste todo lo que estaba en tus manos. Tú entregaste todo ese tiempo que fue necesario, toda la dedicación posible a esa persona que adoras, a ese ser querido que extrañas. Pero sin embargo, no te reconoces como un ser humano que ha tenido agotamiento, que ha tenido cansancio, que a veces, y no te perdonas a ti mismo. Entonces te planteas, bueno, esa persona que yo quiero, que ya finalmente se fue, estaba enferma, yo no estaba enferma y sin embargo has tenido momentos en donde estuviste cansado, en donde a lo mejor no tuviste paciencia y estás todo el tiempo dándole la vuelta otra vez a la historia y otra vez culpándote y recriminándote por lo que debiste haber hecho y no hiciste, o por lo que hiciste y no debiste haber hecho. ¿Ok? Entonces, definitivamente
la comprensión, la ayuda que me proporcionaron tanto Paloma como Concha. Yo soy una persona muy racional, pero también soy una persona emotiva. De hecho, estoy echando mis lágrimas contándoles mi experiencia. Me permitió comprender, me permitió humanizarme, me permitió perdonarme a mí misma. El compartir las experiencias con mis compañeras del grupo de duelo fue fundamental. Fue fundamental porque no solamente te das cuenta que lo percibes tú, también lo perciben otras personas. Porque dentro del entorno inmediato, pues te dicen, pero no tienes por qué culparte, pero hiciste todo lo posible, pero dedicaste todo el tiempo, pero le diste todo el esfuerzo. Pero una cosa es la racionalidad y otra cosa es lo que te dice el corazón. Entonces, la razón va por un lado, el corazón va por el otro. Y tener que buscar o tener ayuda tanto del grupo como de Paloma y de Concha para compatibilizar los tiempos de la razón y el corazón es fundamental para pasar de todo ese proceso de dolor, de toda esa etapa y volver a retomar tu vida y volver a ser tú. Y bueno, eso no significa que de vez en cuando no hagas tu bucle y de vez en cuando no vuelvas otra vez un poco sobre el tema, pero ya no estás atascado. Ya saliste adelante. Y llegó un momento en que le planteé yo a Paloma y a Concha, quiero empezar un proyecto personal, quiero hacer otras cosas, quiero volver a retomar mi vida porque se había quedado como en un punto congelada durante todo el proceso y posterior en donde se supone que ya pasaste por todo, pues ya sigue adelante. No, no es verdad, no sigues adelante. Tienes que de alguna manera superar toda esta etapa para poder seguir adelante. Así que bueno, en mi caso realmente fue fundamental cuando Paloma me comentó hace unos días que quería, que si yo estaba dispuesta a compartir con vosotros un poco la experiencia dentro del plano de esta jornada, ¿cómo le voy a decir que no? Si es una forma, con la explicación y compartirlo con vosotros, de devolver un poquito a través de la experiencia, de todo lo que recibí, pues desde luego que sí. Pienso que son grupos muy importantes, son fundamentales porque el hecho de no ir con el consejo o tienes que, o yo te aconsejo que, o sino sencillamente cada quien expone lo que piensa, cada quien expone lo que siente, cada quien comparte, te sientes acompañado. Sientes que si es un proceso por el cual estás pasando, es un proceso que vas a superar. ¿Ok? Reconoces las razones por las cuales estás atascado en ese proceso. ¿Ok? Te humanizas tú mismo. Te sientes una persona y no, digamos, como alguien que a su vez no se perdona, ¿no? Si te perdonas, te reconoces los baches, y de alguna manera eso te permite continuar. Así que yo, pues nada, estoy muy, muy agradecida. Les animo a que continúen con este tipo de actividades. Me parece que es fundamental desde todos los procesos de ayuda y de apoyo, porque una cosa es la persona que está enferma, como lo decían anteriormente en las ponencias, y otra cosa es quien le acompaña. Quien le acompaña y que no solamente es esa fase final, sino todo el proceso que se va llevando. Reconocimos dentro del grupo nuestro que prácticamente casi todas las que estábamos participando éramos todas mujeres. Habíamos sido cuidadoras principales de nuestros seres queridos. Y teníamos, en mi caso, pues tenía el caso de mi hermano, había otras compañeras que tenían sus dos padres, otras compañeras que tenían el esposo y después de mucho tiempo la madre. O sea, y siempre, digamos, como elementos que hacían que te identificaras uno con los otros.
Bueno, Reina, esas lágrimas tuyas pues han delatado ahí la gran sensibilidad que tienes y que sobre todo que nos has hablado desde el corazón. Muchísimas gracias por ello, ¿eh? Bueno, y pasamos a María Antonia. María Antonia, que bueno, pues al igual que su compañera, vino al centro de escucha por la pérdida de tu marido, ¿verdad? Que hacía 4 meses que había fallecido. Bueno, pues nos compartiste en el grupo que cuando volvíais de un viaje en el que ibais juntos, ¿verdad? A él le dio un infarto cuando iba conduciendo y falleció. Bueno, ella también está aquí porque al igual que Reina, pues como se ha visto, pues Paloma y Concha pues han destacado pues que es una persona muy, muy resiliente, muy capaz y que ha aportado, no solo se ha llevado, sino que ha aportado mucho a sus compañeras de grupo. Cuando quieras, cuando quieras. Bueno, ante todo, yo estoy agradecidísima, muy agradecida. Creo que la decisión de hacerlo en grupo fue lo mejor. El grupo es muy duro. Yo tuve un momento que estuve a punto de no ir, porque los miércoles que íbamos, yo salía hecha polvo, o sea, destrozada, porque obviamente tú tienes tu dolor, que además crees que es el mayor, el peor, en fin. Y luego, claro, cuando oyes el resto, pues te das, o sea, cuenta de que es uno más. El grupo para mí es fundamental, porque dejas de retroalimentarte en tu dolor. Ves el resto, intentas ayudar y te intentan ayudar. De hecho, nosotros continuamos, el grupo, continuamos, viajamos, comemos, salimos y seguimos haciendo una terapia entre nosotros, entre otras, o sea, cosas, porque para nosotros y para mí el grupo ha sido una forma de desnudarte emocionalmente, de poder llorar, reír, compartir. Porque como bien dices, la gente te dice, el tiempo no cura nada. Tú tienes que aprender a vivir con ello. Pero el tiempo para nada. Entonces, para mí ha sido fundamental y lo sigo siendo. Creo que la labor que hacéis es impresionante. Yo, ni lo conocía, fue una amiga la que al verme que estaba pues muy mal, me aconsejó y la verdad es que estoy muy agradecida a vosotros y a ella. Y de hecho, bueno, por circunstancias, un familiar mío ha pasado lo mismo y creo que se ha puesto en contacto y que está encantadísima. O sea, el grupo es la forma de que tú puedas sacar tu dolor, que te puedan entender, porque aunque tú solo puedas contar a tu mejor amigo, a tus hijos, a todo, no es lo mismo, porque no están en ese punto. No han vivido eso. Sí, ellos pueden haber perdido un padre, un amigo, pero no es lo mismo. Entonces, cuando tú estás en el grupo, te ves acompañada, escuchada, comprendida, y eso también te hace participar y ayudarlas y ayudarle, porque nosotros en el grupo había un hombre, cosa extraña, de hecho sigue estando el hombre, sí, bueno, no es lo normal. Perdona, que eran mujeres y un hombre, y lo tenían en palmitas. Seguimos teniéndole en palmitas, cuando lloraba el hombre, se ponían todas, ay. Bueno, pues las mismas lágrimas que los demás. Sí, eran. Sí, pero es cierto, es verdad que las mujeres somos más. La bronca, pero decía. Bueno, sí. Hacía cualquier cosa. Sí, es verdad.
Sí, bueno, pues porque Sí, normalmente... vamos, feliz de la vida, ¿eh? Porque normalmente no, el hombre suele ser más retraído, no... Bueno, pues supongo que será por su educación, llorar no era de hombres, entonces pues cuando ves que un hombre realmente se comporta como una persona, independientemente de que sea un hombre o una mujer, pues te da una ternura especial. Entonces quizá por eso le hemos cuidado y continuamos con él. O sea que, y la verdad es que, o sea, creo que es, de verdad es fenomenal. Y, ya, bueno, te digo, sobre todo recuerdo la tercera vez que fue lo de llegué a mi casa que es que no podía, o sea, estaba destrozadísima y estuve valorando, vuelvo o no vuelvo, pero entendí que lo único que podía hacer era volver y salir, pues porque tenía que salir de ello, porque por mí misma no me veía. Entonces tenía que salir por muy duro, o sea, que fuera, porque la vida continúa, hay más adelante. Entonces tienes que entender que la muerte forma, o sea, parte de la vida y que además tienes unos hijos, una familia. Entonces no puedes quedarte allí, porque si tú te quedas allí, se quedan todos. Entonces no puede ser. Hay que ser muy egoísta para quedarse allí, bajo mi punto de vista. Entonces hay que continuar, y se continúa, y se sigue adelante, y ahí estamos. Y muy bien, la verdad. Por el mal rato que te hemos hecho pasar. Bueno, pues yo creo que a la vista está, ¿no? De alguna manera lo que es un grupo. Antes de dar paso un poco a las preguntas que podáis tener, sí me gustaría deciros que el manual de intervención en duelo del modelo Humanizar que se os va a entregar al final de las jornadas mañana, realmente es un manual para intervenir en grupos de ayuda mutua y viene definido por todas las sesiones y qué hacer en cada una de ellas. De la misma manera que digo esto, también digo que para coordinar un grupo de ayuda mutua en duelo hay que tener mucha experiencia y hay que tener mucho conocimiento de duelo, que no por leerse un libro uno ya pues está capacitado para... ¿no? Entonces también lo digo un poco por respeto a las personas que se ponen en nuestras manos, ¿no? Pero que sepáis que ese manual es precisamente un manual de cómo manejar grupos de ayuda mutua en duelo. Bueno, y dicho esto, pues tenemos unos minutitos para que podáis preguntar lo que consideréis. Gracias. Buenas tardes. Yo, en primer lugar, quería agradeceros la organización de las jornadas. Hemos venido desde Asturias para veros y conocer cómo organizáis vosotros los grupos y bueno, y también los contenidos de mañana. Y lo que quería preguntaros es cómo gestionáis en el grupo el abandono de alguno de los miembros, en primer lugar. Y la segunda pregunta... Se me ha olvidado la segunda pregunta. ¿Cuál era? Perdonad. Bueno, si me contestáis a la primera... sí. Queríamos también saber si una vez finalizadas las 32 sesiones, si los participantes en el grupo desean continuar, si les está permitido. O como tiene un comienzo y un fin cerrado, el curso ha finalizado y no les dejáis repetir, por decirlo de algún modo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, primera pregunta, respuesta. Cuando abandona algún miembro el grupo, se intenta manejar de la manera más natural posible, es decir, poniendo sobre la mesa el porqué, salvo que la persona tenga dificultades para compartir el por qué están teniendo que abandonar el grupo. Por lo general nosotros lo que optamos es porque la propia persona explique el por qué abandona el grupo y se despida
de su propio grupo, incluso dar un espacio a que los demás componentes del grupo expresen, bueno, pues su sentimiento por la pérdida del componente del grupo, salvo que sean cosas mucho más privadas y haya que manejarlas de otra manera. En cualquier caso sí se daría una explicación de determinada persona ha tenido que abandonar por circunstancias personales. Y es decir, lo peor, desde mi punto de vista, lo que no haríamos sería tratarlo con secretismos o que de repente no apareciese y allí nadie dijese nada. Con naturalidad y expuesto sobre la mesa, creo que es la mejor manera, por respeto también a los que están allí, de manejar estas circunstancias. A ver, nosotros tenemos aquí una norma, más que nada porque nosotros somos un centro gratuito. Y hay muchas personas que se estarían reenganchando constantemente a ser atendidos porque el propio, bueno, como habéis visto, los duelos, sobre todo determinados duelos, bueno, pues se aprende a vivir con ello, pero duelen durante a lo mejor pues muchos años o incluso toda la vida. Entonces a lo mejor el sentimiento de necesidad de seguir compartiendo está ahí, al margen de que a lo mejor tu duelo ya tenga cierto punto de elaboración. Entonces, si nosotros dejásemos que reenganchasen, aparte de que tendríamos una lista de espera infinita, pues generaríamos muchísima dependencia y que esa persona no tuviese ella misma que exponerse a manejar sus propias dificultades por sí misma con todo lo ya aprendido. Sí. Hola, buenas tardes. Aquí. Bueno, en primer lugar agradeceros también la organización de las jornadas y sobre todo, bueno, pues la confianza pues de transmitirnos pues lo que ha supuesto para vosotras el centro de escucha y bueno, pues esas vivencias y esas experiencias pues tan íntimas, también agradecerosla. Yo tengo dos preguntas también. Una, estoy intentando hacerme una composición de cómo cuando se habla de que los grupos tienen que ser homogéneos, claro, yo pienso persona que ha fallecido o grado de parentesco de lo que es la persona fallecida con respecto al doliente. No sé si fase en la que se encuentra el doliente, es decir, me cuesta mucho ver cómo homogeneizar esos grupos, no sé en base a qué criterios, me resulta complicado. Y luego mi segunda pregunta es si se hace algún seguimiento, es decir, tras los grupos finalizan las 32 sesiones, se hace algún seguimiento sobre pues cuál ha sido la eficacia. Evidentemente me refiero a algo más objetivo, evidentemente claro que resulta de tremenda utilidad como vosotras mismas habéis referido, ¿no? Pero si se hace alguna evaluación o valoración, ¿no?, de la efectividad. Gracias. Bueno, a ver, realmente la homogeneidad total es imposible y menos en circunstancias personales. A ver, las personas tenemos unas diferencias individuales de base que se hace imposible que podamos entrar en un mismo grupo. Nosotros homogenizamos lo que es posible, como es, efectivamente, nos centramos más en el grado de parentesco, aunque entendemos que no es lo que puede primar para la expresión de su duelo, pero sí que es verdad que es bastante referente, es decir, los padres, madres que han perdido hijos sí tienen varias cosas en común, ¿no? La pérdida del proyecto de vida, la sensación de, bueno, pues todo esto los grupos en los que se ha perdido pareja, el sentimiento de soledad profunda, intrínseca, también aparece mucho. Quiero decir que dentro, y además es bueno que tampoco sean absolutamente homogéneos, porque se aprende también a tolerar las diferencias, a marcarlas, a entenderlas y sobre todo a empatizar con ellas, ¿no? Entonces nosotros, lo hacemos homogéneo hasta el punto en que las personas se sientan comprendidas, capaces de sentirse pertenecientes a ese grupo, pero obviamente no en exceso. Y no recuerdo lo que has preguntado. Ah, sí. Seguimiento. No hacemos seguimiento. Nosotros hacemos una encuesta de satisfacción al final de las sesiones, donde las personas nos expresan cómo se han sentido y nos expresan lo que consideran que les ha quedado pendiente, si es el caso. Con eso no quiero decir que sea lo óptimo. Yo creo que sí sería
sería bueno hacer seguimientos. Lo que pasa es que nosotros por las circunstancias en las que trabajamos, lo que digo, ser un centro gratuito con voluntariado, con muchísima demanda de ayuda, no nos podemos permitir ese lujo, que entiendo que de manera puntual y durante un tiempo, porque es verdad que hay veces que es que cuesta el propio escucha, le cuesta mucho romper el lazo definitivo con la persona a la que atiende. Durante un tiempo sí podría ser saludable el que se hiciese un repaso de cómo lo va viviendo, de cosas no concluidas, de aspectos no terminados, todo eso. Si se puede, adelante, yo creo que es muy bueno. Sí, buenas tardes. Os agradecemos vuestra intervención y en este caso queríamos preguntar a los facilitadores del grupo si por vuestra experiencia teníais identificado qué circunstancias o condiciones hay o determinan que unas personas lleguen a sufrir un duelo más doloroso que otras. Es decir, si hay algunos factores que influyen en la dimensión del duelo, ¿no? Por vuestra experiencia. Es decir, pues mira, si se dan estas condiciones, esa persona va a tener un proceso de duelo, por los propios testimonios. Por eso os pregunto si tenéis recogido esto. Porque hay personas que superan perfectamente una condición y hay otras que necesitan una ayuda y pueden estar determinadas o predeterminadas por algo, ¿no? Esto es como una parte más investigativa o de investigación al trabajo que realizáis, si lo tenéis recogido, y si no, pues nada. Bueno, yo creo que, ¿no?, la personalidad, la historia de esa persona. Por ejemplo, hay un ejercicio ¿no?, que es el recoger qué has hecho con tus pérdidas anteriores, cómo las has gestionado, o qué has hecho cuando en otras pérdidas has tenido. Ahí se ve muchas veces pues la forma de expresarse, si tienen un contexto familiar que les ayude. Yo creo que es un poco por ahí, ¿verdad? ¿Perdón? No. ¿Tú qué crees? Seguro que tienes la respuesta al hacer esa pregunta. Lo esconde, ¿no?, más que otra cosa. Sí, yo añadiría lo de Paloma, lo que ella ha comentado, que por supuesto también comparto que es así, y añadiría que también nos da pista el grado de disfuncionalidad de lo que la persona está haciendo para sostenerse en el duelo y la falta de recursos propios y ajenos para su manejo. Eso es principalmente lo que nosotros nos orientamos para entender un poco cómo puede ir la trayectoria de ese duelo. Oye, yo quería decir, bueno, gracias, lo habéis explicado estupendamente. Me pongo de pie para que me veas, aquí al fondo a la izquierda. Aquí estoy. Ah, vale. Que lo habéis explicado estupendamente. Y Paloma, has dicho una cosa que yo he aprendido para mis grupos. Todo el mundo sabe dar consejos, pero poca gente sabe decir qué necesitas, ¿no? Y luego a Reina, creo que le has hecho un homenaje a tu hermano y a tu madre con tu striptease de esta tarde, porque lo has explicado todo tan bien. Y tú, María Antonia, también lo habéis explicado. Vosotros ya debéis ser máster en grupo, porque os habrán dado el alta ya, porque lo explicáis tan bien, todo el proceso. Así que muchísimas gracias, porque es muy interesante y hemos aprendido un montón. Vale. Y de hecho es que en los grupos así eran ellas, o sea, eran muy, muy ricas y compartíais y lo que habéis ayudado, pues eran casi co-facilitadoras ellas. Sí, es verdad, pues las habéis visto, pues así eran ellas en grupo también. Hola, yo también quiero dar las gracias, me sumo a mis compañeros y mi pregunta es, se ha mencionado de que una persona que está en un grupo puede estar como algo individual, ¿no? O sea, o eso es lo que he entendido, o no se puede. O sea, de un grupo que igual ese duelo se convierte en patológico y tratarlo a nivel individual se podría. Sí. Y si se podría, tendría el mismo tiempo de nivel grupal. Nosotros las sesiones individuales son más
Tenemos 20 sesiones, tenemos únicamente 20 sesiones porque date cuenta que en un grupo las 2 horas es para 15 personas, mientras que en una sesión individual la hora entera se está en el trabajo de esa única persona. Y bueno, sí, hay veces que bueno, lo comentábamos antes, ¿verdad, Paloma? Que nosotros para que entren al grupo hacemos una entrevista previa, pero en una entrevista previa, por mucho que quieras profundizar, la persona te va a mostrar lo que realmente puede o quiere mostrarte en ese momento y se pueden escapar muchísimas cosas que luego sí se ponen de manifiesto cuando comienza el grupo, y entonces es cuando se ve que realmente no es perfil para ese grupo y que no se va a beneficiar ella ni el resto. Entonces cuando se le informa de esas circunstancias, se le invita a que pueda seguir sus sesiones de manera individual, pero ya pierde el contacto, no pierde el contacto, sino que ya no es tratada en grupo en ningún momento. Me gustaría preguntar para Paloma o Marisa, ¿cómo hacéis en el grupo? 15 personas en un grupo, hora y media, 2 horas. ¿Cuánto tiempo tienen para intervenir? ¿Cómo hacéis? Yo grupo de 15, sí, creo que una vez que era de padres que habían perdido hijos, creo que éramos 15. Pero no es habitual. Por ejemplo, con el grupo de María Antonia es 8 y 8 también, 8, 7, 8, y ahora el que llevo somos 10, pero bueno, pues vas un poco como que no se haga, como llega un punto en que no sabes por qué, hoy terminamos un poco, o se termina la persona repitiendo. Bueno, pues cuando entra un poco en repetirse lo que está diciendo, pues bueno, pues ya es momento a lo mejor de que vaya cambiando. Y también es flexible, porque hay veces que en la semana que hace que no nos hemos visto ha sucedido algo y a lo mejor esa persona pues le tienes que dar ese tiempo porque ha sucedido algo fuerte. Bueno, pues yo siempre lo comento porque para mí fue impactante. En un grupo de padres que habían perdido hijos, habían perdido por suicidio un matrimonio que el hijo se había suicidado, y a los 3 meses de estar en el grupo, el abuelo de ese niño, es decir, el padre del padre que estaba allí, se había hecho lo mismo, por la misma, se había suicidado. Cuando lo comentó en el grupo, todos sabíamos que no había venido la sesión anterior porque el padre había muerto, lo habían operado. Bueno, pues todos entendimos que bueno, pues no había superado la operación, y entonces pues llegó y nos lo contó. Bueno, pues la hora y media fue para él. No sé, claro, primero el impacto de ¿y ahora qué hago? No lo sé, vamos, fue salir y llamé a Valentín y luego llamé al otro día a Marisa y dije, pues ha sucedido eso, y no sé, yo no vi otra posibilidad, y la hora y media fue para él, pues para que él hablara de lo que él necesitara. Y bueno, pues y hay otras veces que bueno, pues que los tienes que parar, y otras veces bueno, pues sabes que esa persona tiene que soltar muchas cosas que son muy superficiales, porque desde esa superficialidad le vas quitando para enganchar en alguna palabra o algo que dice y arrancar de ahí, porque hay personas que no quieren entrar en el duelo. Entonces las primeras sesiones van como, si las dejaras algunos hablarían del tiempo, la hora y media estarían hablando del tiempo, un primo que tiene, que dijo, que dijeron y cosas así, ¿verdad? Gracias. Sí que es importante que la persona que está ahí coordinando sea consciente de quiénes intervienen, quién no. A ver, a mí 15 personas, hora y media, me parece absolutamente imposible. Quiero decir, un mínimo de 2 horas o hay un poco la generosidad también del tiempo. Y si se puede, y pues si pueden ser 10 en vez de 15, pues yo diría que todavía se maneja mejor. Pero sí es importante que nadie se quede con nada que sea importante decir en ese momento. Es decir, que al menos haya unos minutitos para decir, alguien quiere compartir algo que no ha tenido oportunidad durante toda la sesión y lo quiere comentar ahora. Y sobre todo que tú te vayas fijando un poco a aquellos que se van quedando rezagados, que no intervienen, que otros acaparan, para estimular un poco a los que les cuesta un poco más, sin forzar, pero sí invitando para que puedan irse un poco soltando, y que manejes tú eso, lo que acaba de decir Paloma, que nadie se vaya sin su espacio, que se vaya sin hablar porque no ha querido hablar, pero no porque no ha tenido tiempo de hablar. Sí, y a veces también, ¿no? Sucede que
y a lo mejor hay 2 o 3 personas que no, bueno, no nos ha dado tiempo. La sesión siguiente empezamos por ti o por las 2 personas que no habéis hablado y entonces continuamos, pero ¿ves? Se le deja puntualizado que no es que no vayan a hablar de ese tema, sino que luego la sesión siguiente empezamos por ahí. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por la atención. Solo el amor no tiene